Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Maga. Soy de la organización de Antártica y de Mantra FM. Y bueno, la verdad que un lindo día hoy. Por primera vez, por parte nuestra, pudimos lograr que Antonio esté aquí con nosotros. Quiero presentarlo formalmente. Él es Antonio Portugal Albizuri. Albizuri, sí. Es poeta, escritor, de hecho autor de varios libros. Muchos de los libros los van a encontrar aquí en la entrada, que están disponibles, que son geniales. Títulos como Ciudades secretas en los Andes, La chicana del Titicaca, Los túneles secretos del lago Sagrado, Del Tíbet a los Andes, Los misterios del volcán Tunupa, En contacto con los maestros mayores. Y creo que lo más interesante es toda esta historia personal que tiene Antonio, que lo pone a él en un lugar en donde una misión y un compromiso importante a cumplir. Y nosotros somos parte de su misión, porque la realidad es que él, con sus contactos y todas sus experiencias, una de sus tareas es dar a conocer todo esto en la medida y forma que de alguna manera estemos listos para escuchar y abiertos para recibir. Así que con un muy fuerte aplauso me gustaría recibirlo a Antonio Portugal Albizuri. Quiero aprovechar. ¿Me pueden escuchar así o quieren con micrófono? Aló. Vengo de la ciudad de La Paz, una ciudad que está a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, vivo un poquito más cerca del cielo y rodeado de montañas. Pero venir acá y estar con tantos hermanos que están en busca del conocimiento, ¿no?, para mí es satisfactorio. Quiero agradecer a Mantra Producciones, a Viajes del Alma, a Vivian, a Maga, quienes han hecho posible de que yo esté acá. Voy a mostrarles algo de la mística de lo que es Tiahuanacu. Tiahuanacu es una de las ciudades más antiguas que tiene el planeta. Esta es una pequeña introducción de lo que vamos a hablar de comienzo. Bueno, se ha saltado. De todas maneras, decir de que Tiahuanacu se encuentra a tan solo 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y a tan solo 20 kilómetros del lago Titicaca. El lago Titicaca es uno de los lagos más místicos y llenos de energía que tenemos en Sudamérica. En esta fotografía se puede ver al gran arqueólogo Poznański, quien vino desde Austria a Bolivia, se nacionalizó boliviano y se enamoró del Tiahuanacu y muchos otros lugares en el plano arqueológico. En este momento él está mostrando parte de lo que es uno de los íconos más importantes, la Puerta del Sol. Pero quiero adelantarles que debajo de la superficie de Tiahuanacu andan aún cientos o miles de monumentos que pronto se darán a conocer. Esta es la Puerta del Sol y en la parte superior ustedes pueden ver la iconografía.
La Puerta del Sol mide 3 metros por 2 metros, no es tan grande como mucha gente lo cree, pesa aproximadamente 10 toneladas y es de andesita, ¿no? Entonces, esta es la iconografía superior de la Puerta del Sol y les voy a explicar cómo Poznański, el arqueólogo, hace un calendario. Adelantarles que solamente en la América hay 2 calendarios, uno que se encuentra en México y el otro que se encuentra en Tiahuanaco. Este no es un estudio mío, sino que es de Poznański. Acá les voy a demostrar los 30 días del mes de acuerdo a este calendario. 15 a cada lado y representado por figuras de hombres alados, cóndores, ¿no? Y el personaje central de Viracocha. Enseguida vamos a entrar en otro tema muy importante también en relación a este. Como así les he mostrado que tiene 30 días el mes, les voy a demostrar cómo tenemos los 12 meses del año, representados, representados por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, como también los solsticios. En la parte inferior izquierda es el solsticio de verano y en la parte derecha el solsticio de invierno que celebramos en Bolivia y en muchos países de Latinoamérica el Año Nuevo Aymara o el Año Nuevo Amazónico Andino. Ese día, el 21 de junio, ahora en Bolivia se celebra mucho más que el Año Nuevo normal, porque nos pertenece, es parte de nuestras vidas. Hay un renacer en las personas que se dan cuenta que nos han puesto épocas o fechas que no van con nosotros. El Año Nuevo Aymara sí va con nosotros. Es celebrado en todas las ciudades de Bolivia, en todas las plazas, pero no solamente en Bolivia, sino en el sur del Perú, norte de Chile, en la Argentina y aquí mismo en Buenos Aires. Hay muchas inmigraciones de bolivianos, peruanos, ecuatorianos que también celebran este día. Y la forma de celebrarlo es levantar los brazos hacia el sol, a los primeros rayos, y captar esa energía. Esa energía nos llega de mucha fuerza. Y es por eso que en Latinoamérica estamos con el renacer. Estamos renaciendo. Ese día renacemos con este año nuevo, ¿no? Entonces, dejamos esta parte del calendario y vamos a entrar a otro tema que es bastante importante también sobre la Puerta del Sol. Acá podemos ver a Viracocha, ¿no? Y les voy a mostrar algo mucho más sencillo en este dibujo que lo hizo también Poznański. Acá podemos ver a Viracocha tomado de los dos bastones de mando. Su cara o su faz expresa un aura tremendamente grande. Él se encuentra hincado acá sobre un pedestal que es muy importante. Vamos a agrandar la parte inferior que está de color amarillo para que les explique mucho más fácilmente de qué se trata. Se trata, en el dibujo que está coloreado en rojo, una figura antropomorfa o humana próxima a nacer. Pero es tan importante el nacimiento de este maestro, podía ser maestro mayor, que está celosamente resguardada por 10 figuras zoomorfas o figuras de animales.
En la parte superior, 4 cabezas de puma, y en los costados y en la parte inferior por serpientes con cabeza de cóndor. Bueno, una cosa que quiero que se la guarden un poquito es este símbolo que después les voy a mostrar de qué se trata. Es uno de los iconos de Tiahuanaco, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, ¿qué representa la figura roja que está? No hay arqueólogo o investigador que les vaya a decir la verdad. Yo tengo mucho respeto por los arqueólogos y los investigadores, porque yo también soy investigador de arqueología. He trabajado más de 30 años gratuitamente para el Instituto Nacional de Arqueología como miembro adscrito. Entonces, cualquier hipótesis salta. En todas las conferencias que doy en diferentes países, siempre les digo a los presentes que saquen sus propias deducciones. Y estoy seguro que van a pensar en este ser. Y en algún momento ustedes tendrán la respuesta, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Dentro del mismo Tiahuanaco, y muchos de ustedes posiblemente estén con nosotros en julio viajando por el Tiahuanaco y el lago Titicaca. Yo personalmente les voy a mostrar o les voy a hacer sentir lo que deja Tiahuanaco. En primer lugar, he viajado con científicos, con gente muy importante a Tiahuanaco y otros lugares, pero normalmente llegan y creen que están entrando a Disneylandia y tenemos que aprender a pedir permiso. Estos lugares están resguardados por seres astrales que son los guardianes del lugar, ¿no? Y una vez que se pide este permiso, automáticamente uno comienza a captar las energías del pasado, del presente, y comienza a sentir lo que podría ser en el futuro. Es un lugar mágico, Tiahuanaco. Es realmente mágico. Acá tenemos el templete semisubterráneo en la parte inferior con unas cabezas clavas que les voy a explicar qué significan. Y tenemos en la parte superior a Kalasasaya con un monolito al medio. Kalasasaya en el idioma aymara quiere decir piedras paradas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, les estoy mostrando rápidamente los lugares de lo que es Tiahuanaco. Acá, por ejemplo, tenemos a la pirámide de Acapana, el templete semisubterráneo, Kalasasaya, que les había explicado, y en esta esquinita está la Puerta del Sol. No muy lejos se encuentra Puma Punku, uno de los lugares que les voy a explicar enseguida también. Bueno, este es cómo va a quedar la pirámide de Acapana, posiblemente de aquí a 100 años, ¿no? Porque la arqueología toma su tiempo, ¿no? Entonces, es una pirámide que tiene 194 metros de largo por 182 de ancho, tiene 7 terrazas, pero en esta parte donde estoy iluminando, hace pocos años atrás descubrieron un ducto, un túnel, el monolito Pachamama. Acá se puede ver la magnitud del monolito más el interior de cómo está colocado, ¿no? Pesa aproximadamente 20 toneladas. Es de arenisca. Durante mucho tiempo estuvo en la ciudad de La Paz. Quien lo encontró en Tiahuanaco, en el templete donde se ven las cabezas clavas, fue Bennett. Y imagínense, esto ya no se podría hacer actualmente dentro de la arqueología moderna, que un ejército esté trabajando por el monolito. Los monolitos son muy débiles, sobre todo este tipo, ¿no? Acá entonces se puede ver al monolito y con parte del ejército boliviano de aquella época.
Acá es como lo estaban sacando. Quien lo trasladó a la ciudad de La Paz fue Poznański a fines de los años 30 y estuvo primero en el Prado de la ciudad de La Paz y después en una plaza de donde está el estadio. En los años 80 yo fui codirector del traslado nuevamente a Tiahuanacu de este monumento. Desafortunadamente en aquella época no lo pudimos hacer, pero sí fue trasladado años después a su lugar de origen, Tiahuanacu. Acá, por ejemplo, el día que se lo llevó a Tiahuanacu de vuelta desde la ciudad de La Paz, se puede ver el tráiler que lo trasladó. Aquí está la cabeza del monolito, imagínense la magnitud, y este es el cuerpo. Lo más importante de este monolito es su iconografía, y que enseguida les voy a mostrar. Aquí hay un dibujo de los 4 lados del monolito, o sea, esparcido en 4 partes, donde se puede ver el ojo derecho, el ojo izquierdo, los cabellos, y todo esto es un secreto. Son figuras con códigos, y les voy a explicar por qué. Acá, por ejemplo, es parte de esa iconografía donde podemos ver inclusive el comienzo de la vida, los espermatozoides. ¿Cómo es que los tiahuanacotas ya sabían de los espermatozoides? Es que ellos tenían instrumentos posiblemente mucho más adelantados a los que tenemos ahora, ¿no? Bueno, también esa es una hipótesis que hay que tomarla en cuenta. Por ejemplo, la parte inferior, ustedes van a ver, este es como un motherboard, un circuito electrónico en realidad, y he puesto un ejemplo con este circuito actual electrónico. Si nos vamos atrás, estas fallas siempre las tengo, mil disculpas. Y se ha saltado un montón, le digo. Bueno, les hablaba de que podría ser un circuito, ¿no? Por ejemplo, si ponemos aquí transistores y otro tipo, podría formarse algo que es actual, ¿no es cierto? Bueno, pasamos a otro tema. Dentro del mismo tema, aquí estoy con Jorge Emilio Molina, boliviano. Él vino de muchos años, era profesor catedrático de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Y juntos fuimos a Tiahuanacu. Él nunca había estado antes en Tiahuanacu y se emocionó de estar allí. Y como científico dice, bueno, y ahora tenemos que buscar el significado de la iconografía del Tiahuanacu, e inventó un programa que se llama actualmente la tetraléctica, Tetra 4, ¿no? O tetrametrológica, cuando yo lo ayudé a trabajar en este proyecto. En una oportunidad se le arruinó la computadora y vino a mi casa a usar la mía. E introducimos gran parte de los dibujos de la Puerta del Sol. Grande fue nuestra sorpresa que la computadora nos contestó. Y la palabra era Génesis. Hasta el día de hoy, nunca más Jorge no pudo ni siquiera encontrar la palabra Génesis. Pero él está trabajando intensamente y estoy seguro que los códigos y las escrituras pronto se darán a conocer. ¿Qué es lo que nos quieren decir los tiahuanacotas con todo esto? Nunca me olvido, como yo andaba desde pequeño metido en arqueología y todo, mi abuela me decía, andas tan loco con estas cuestiones que algún día las piedras del Tiahuanacu comenzarán a hablar. Y yo creo que es esto, ¿no? Es parte de estas investigaciones. Acá estoy con un amigo argentino, él está asombrado, ¿no?, de la magnitud de los líticos que se encuentran. En primer lugar, estas piedras vienen de 70 kilómetros en canteras. En lo que es ahora Perú,
el volcán Japía. Muchos de estos pesan entre 80, 100 y 120 toneladas. ¿Cómo han podido trasladar en aquella época, si actualmente queremos trabajar una de estas piedras o trasladarlas, necesitaríamos camiones de alto tonelaje y necesitaríamos varias grúas para colocarlas, anilearlas y cortarlas? Más después, mientras les vaya explicando, cómo me explican de cómo ha sido construido Tiahuanaco. Sin embargo, imagínense, no tiene lógica trasladar semejantes pedrones hasta Tiahuanaco. Vamos a entrar a una parte muy importante donde hemos utilizado un sistema de escáner. Siempre nos preguntábamos qué es lo que hay debajo del Tiahuanaco. Mucha gente decía que había varias ciudades, sí las hay. Lo que mostramos actualmente del Tiahuanaco debe ser un 10%. Debajo del Tiahuanaco hay muchísimos secretos y uno de ellos los hemos encontrado con el sistema ¿no? Para eso hemos puesto estacas metálicas. Estas estacas metálicas en 180 metros de longitud en la parte superior de Tiahuanaco. Estos tienen conexiones de electrodos donde durante 6 horas nadie puede tocar nada o se rompe el sistema. Tengo como 20 estudios sobre lo que está debajo del Tiahuanaco y en esta oportunidad les voy a mostrar una de las más importantes. Aquí estoy trabajando con otro investigador en la parte de Pumapunku. Este es el escáner que se llama resistímetro. Seguramente alguno de ustedes es ingeniero y se dará cuenta de que estoy hablando. Esto es lo que la computadora nos dio después de haber realizado los estudios. Por ejemplo, de este punto a este punto son los 180 metros de los que les hablé. Desde la superficie al interior de Tiahuanaco, debajo de la superficie, cerca de los 42, 43 metros. La parte celeste quiere decir que hay humedad o hay agua. En la parte azul, esta es tierra normal, pero la parte cultural está en esta parte, rojiza, naranja. Grande fue nuestra sorpresa cuando, imagínense, detectamos una cámara que mide 9 metros con 28 centímetros por 5 y un pasadizo chincana de 7 metros con 84. Entonces comenzamos a saltar de alegría cuando vimos esto en la computadora. Y cuando hablamos de este asunto, así como estamos ahora, muchos de los investigadores me decían, bueno, Antonio, ahora tú vas a ser millonario. Porque en esas cámaras nadie ha entrado después de la destrucción de Tiahuanaco. Tiene que haber oro y plata y cuestiones así. Le dije, un momento, yo no estoy detrás de riquezas materiales. Estamos detrás del conocimiento. Obviamente que deben estar los códigos, las escrituras que hicieron desaparecer los españoles cuando llegaron a la América, y tiene que haber posiblemente oro y plata y fragmentos que nos pueden decir muchas cosas. Desafortunadamente, después de estos estudios, por alguna razón, a todos los arqueólogos e investigadores nos separaron del Instituto Nacional de Arqueología. Ese mismo momento me di cuenta de que no era el momento de dar a conocer lo que está ahí abajo del Tiahuanaco. Inclusive hemos detectado una pirámide y otras cuestiones que en el futuro también las daré a conocer. Pero miren, Tiahuanaco en su superficie es lo que vemos y lo que muchos de ustedes deben conocer y los que van a conocer en un futuro próximo. Acá voy a comenzar a hablar con las personas que estoy trabajando últimamente.
Aquí estoy junto a Brian Forrester. Él tiene muchos videos en el History Channel. No sé si ustedes alguna vez han visto alienígenas ancestrales. En realidad, yo no solamente he trabajado con Brian en Tiahuanaco, sino en otros lugares muy importantes dentro de la arqueología boliviana. Y créanme que él, que anda viajando por todo el mundo con este tipo de trabajos, me dice que el Tiahuanaco realmente es uno de los lugares más enigmáticos del que él ha conocido. Aquí estoy con Giorgio. Su preocupación de George Saclus, cuando estuvimos en Tiahuanaco, era de que él había mencionado que Tiahuanaco tenía 50.000 años antes de Cristo y que fue muy criticado. Entonces yo le dije, mira, Giorgio, nadie sabe la antigüedad de Tiahuanaco. Puede tener 1.600 años antes de Cristo, como dice la arqueología moderna, como Poznański, que dijo que tenía entre 20 y 25.000 años antes de Cristo. Así que no sabemos si es de 50 a 100.000. Ese es lo que pasa con Tiahuanaco. Científicos realmente se rascan la cabeza y bueno, pues nosotros no nos podemos basar en lo que nos digan. Conciencialmente, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que está pasando. Él en alegría me regaló un avioncito que siempre lleva en su solapa, ¿no? Se la sacó de la chamarra y me dijo, Antonio, por favor, le dije, no hay ningún problema. Y después me di cuenta que en todos sus programas él anda con su famoso avioncito, ¿no? Acá, bueno, el mismo Tusaculis. Ahora vamos a hablar de un personaje muy, pero muy importante en Bolivia. Se trata de Iván Guzmán de Rojas. Acá, en este dibujo es de su padre, que ha sido uno de los grandes pintores que ha tenido Bolivia, y que actualmente el billete de 10 bolivianos en actual circulación en Bolivia lleva el retrato de su padre, ¿no? Lo interesante de este hombre es que desde hace años atrás él es aymarista y matemático, es ingeniero. Inventó un traductor multilingüe. Multilingüe quiere decir de que con su invento hasta el día de hoy podemos traducir 14 idiomas al mismo tiempo. Y podríamos traducir mediante el idioma aymara todos los idiomas que hay en el planeta Tierra. Pero es un costo muy alto porque a las computadoras hay que meterle diccionarios de todos los idiomas. Sin embargo, este hombre trabajó intensamente creando aquello de que, por ejemplo, si ustedes utilizando el atamiri en aymara al español, que decir traductor multilingüe, como les dije, traduce 14 idiomas automáticamente, ¿no? Yo le dije un día, Iván, siempre nos reunimos en su casa, él ya tiene 84, 85 años, está muy cansado, y me dice, le digo, el idioma aymara es uno de los idiomas madres del planeta Tierra. Y con eso no estoy queriendo decir que sea el único, pero es uno de los idiomas madres. Yo tengo sangre aymara, bueno, nuestro presidente es aymara también en Bolivia. En Bolivia somos un país de indios, si ustedes conocen, ¿no? Somos aymaras, quechuas en su mayoría, y nos sentimos profundamente identificados con esto. Tenemos nuestra propia identidad, ¿no? Y están comenzando a aparecer nuevos cerebros que están dando a conocer muchas otras cuestiones basándose en el idioma y en las matemáticas. Bueno, dentro de los otros, que es una persona que tiene mucha fe en mí, es Johanan Díaz. Él me invitó a México, di una conferencia en la Ciudad de México y después nos fuimos a Teotihuacán, donde también quedé maravillado. Teotihuacán es posterior a la cultura maya, pero sin embargo sus monumentos y todo aquello es impresionante. Había un chamán que ya sabía de que Antonio Portugal iba a llegar a Teotihuacán y ingresamos a un túnel que no es para todos y dentro de este túnel debajo me inició.
nos pusieron unas vendas verdes a Johanna, el chamán mexicano, y aquí quien les habla. El chamán comenzó a llorar de alegría porque decía, el cóndor y el águila se están juntando. Estamos hablando del hemisferio sur y el hemisferio norte, ¿no es cierto? Y yo le dije, ¿para qué lloramos? Porque yo también lloraba igual que ellos, ¿no? De emoción, ¿no? Y le dije, si ha habido una interconexión del sur al norte, y después les voy a decir cómo nos hemos conectado con los demás continentes, con aymaras también. Bueno, aquí estoy con un personaje, Gebhard, me ha llevado ya 2 veces al Brasil. Él está trabajando intensamente buscando la verdad. Él tiene una revista que se llama UFO Brasil, tiene bastantes videos, y yo lo admiro porque no descansa. En este momento hay otro congreso en el Brasil, ¿no? Yo, como le dije, estuve en Santos y estuve en las cataratas del Iguazú, Foz de Iguazú. Los brasileros les ha encantado todas estas charlas porque ellos normalmente viven entre la selva, cerca del mar, y no sabían qué es lo que había en las alturas, en los Andes de donde venimos. Acá estoy con Sixto Paz en otra conferencia, pero esto fue en República Dominicana. Él está muy interiorizado, está trabajando duro y fuerte también. Acá, esto es muy importante, porque conocí a Jan Harsang, director ejecutivo de los archivos 1 de MUFON. ¿Qué quiere decir esto? MUFON ahora es una organización centralizada en California, donde guarda toda la información de los ovnis, de los encuentros que hay. Inclusive el gobierno norteamericano entregó toda la información que tenía esta organización. Tengo entendido que en cualquier momento tengo que viajar donde Harsang, él está muy interesado por lo que hablé. Él dio una conferencia en Foz de Iguazú y yo también, entonces esa fue la relación que tenemos. No se olviden, Harsang es una persona en cuestiones de ovnis y de todo, es como el Papa, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Y aquí estoy con mi gran amigo, porque nos conocimos en la ciudad de La Paz con Juan José Benítez. Es un escritor español muy conocido a nivel internacional. Ha vendido casi 10 millones de libros y los ha traducido a varios idiomas. Tuve el honor de que él me nombrara para que visitemos Tiahuanaco y que yo le explique desde mi punto de vista lo que es Tiahuanaco. Y él no quiere entrar con la arqueología moderna, ¿no? Y es así que nos dirigimos a Tiahuanaco. Y aquí hay un pequeño video sobre la visita que hicimos. En realidad algo pasa mal con el sonido, pero sin embargo, el complejo arqueológico de Tiahuanaco, cerca de la ciudad de La Paz, Bolivia, fue el centro de atención para Benítez y su esposa Blanca, y recorrer en su extensión la magnificencia del lugar donde Juan José intuía los misterios que tiene guardados celosamente. No obstante el corto tiempo de visita, JJ, como lo llamamos amigablemente, recibió de parte mía los conocimientos que he acumulado durante mis investigaciones arqueológicas y experiencias sobre el misticismo andino. Juan José, esperamos tu pronto retorno. Bueno, Juan José realmente es una persona de lo más humilde que se puedan imaginar, pese a la fama que tiene. Él escribió El caballo de Troya, donde rompe todos los esquemas con la Biblia,
de la formación del hombre y muchas cuestiones. Estoy invitado a estar en su casa cuando viaje a España y estoy seguro que él me dará alguna información como yo también le daré a él. Ahí vale la pena dar información a las personas que conciencialmente están trabajando por todo esto. Enseguida les voy a mostrar este video que es un resumen del libro de la Chincana del lago Titicaca y tiene actualmente más de 1,5 millones de visitas. El libro está a la venta, La Chincana del Titicaca es mi primer libro, el cual ha sido traducido a 5 idiomas. Está en español, inglés, francés, italiano y el idioma aymara. Es muy interesante y les pido que vean este video también. Gracias por continuar con Cuarta Dimensión. ¿Alguna vez usted escuchó sobre leyendas que hablaban de túneles secretos en el lago Sagrado? Antonio Portugal visitó en carne propia uno de los túneles secretos en el altiplano. A continuación, su controversial testimonio. La experiencia de la Chincana empieza en la Isla del Sol. Yo salí de la ciudad de La Paz con muchas ganas de ir a la isla porque algo me pedía de que tenía que estar en la isla. Y ahí comenzamos a caminar con mi amigo Juan Carlos, que había llegado de los Estados Unidos. Caminamos por aproximadamente 45 minutos y llegamos muy cerca de la orilla del lago Titicaca. Este campesino nos dijo, aquí es el lugar donde está la Chincana. Pero yo digo, ¿y aquí no hay ninguna Chincana? Me dijo, no, tenemos que picotear y lampear hasta encontrar la losa, o sea, la tapa. Chincana en realidad en el idioma quechua quiere decir escondite, túnel, ¿no? Y en aymara chinca quiere decir túnel y escondite también. Trabajamos duramente y encontramos la tapa, pero el problema era de cómo levantar en una tapa de aproximadamente 2 metros por 2,50 para 3 personas. Esto era extremadamente pesado. Afortunadamente esta tapa tenía 4 agarraderas donde este campesino hizo palanca mientras nosotros colocábamos piedras. Abrimos lo suficientemente para que pueda entrar un cuerpo, nada más. El problema era quién entra primero, pero antes de eso, apenas se abrió la tapa, salió un olor nauseabundo, pero tremendamente hediondo, que a mí me dio la idea de que habíamos abierto una tumba. Juan Carlos decidió entrar primero. Entró y salió de inmediato porque parece que se asustó. Entonces yo le dije al campesino si él quería entrar, y él movió la cabeza indicándome de que no iba a entrar. Ya que estábamos ahí, estaba para atardecer, decidí yo entrar, me puse ese trapo mojado en la boca, me amarré una pita, agarré la linterna y comencé a bajar los escalones de la Chincana. Pero en las paredes se podían ver dibujos grabados en piedra, que en una de esas yo he reconocido el pico del cóndor, porque todo lo demás por el pasar de los tiempos estaba untado con barro y con malezas. Seguí entrando, no podía respirar, me quité nuevamente el trapo que tenía y volví a vomitar por la pestilencia que había ahí adentro. Mientras Juan Carlos me gritaba si yo me encontraba bien. Seguí bajando, paré en un lugar que era semiplano y después tenía una bajada. Y ahí la pita tampoco ya daba, por lo que decidí salir del túnel pensando en que tendría que traer equipos de primera porque iba a ser el descubrimiento de descubrimientos en la América. Esta parte de la Chincana era, después me explicaron, un respiradero de la gran Chincana, ¿no? Entonces tenía estas escalinatas que eran muy bien construidas. Las paredes estaban perfectamente construidas y los dibujos que estaban, más las escrituras que estaban en las paredes, daban a conocer de que estábamos hablando pues de una cultura muy adelantada. Después de yo haber vuelto a la ciudad, haber comentado y tratar de hacer una documental del hallazgo, por la importancia que tenía, llegué a mi casa una de estas noches y entre la 1 y 2 de la mañana se presentaron 2 seres
luminosos, seres de luz. Uno de ellos se colocó frente a mí, yo estaba echado en mi cama, a oscuras, y el otro se sentó a mi lado, me agarró la mano izquierda y esa luminosidad que tenía traspasó a mi mano. Estos seres vinieron a darme el siguiente mensaje, de que yo no estaba preparado y la humanidad tampoco para dar a conocer la localidad de donde estaba la Chincana, porque todavía somos seres que somos destructivos. Con el tiempo, poco a poco ya estamos comenzando a cambiar. Va a haber un momento en que volveremos a rehusar estas chincanas. Pero lo interesante de todo esto era de que ellos estaban vestidos con una túnica blanca, su cabello era dorado, pero tenían unos ojos amarillescos verduzcos, de donde salía una luz tenue parecida al láser que se me metía por las retinas de mis ojos. Y ahí es donde comenzaban a comunicarse. La comunicación fue telepática, yo no me podía mover, me paralizaron y poco a poco comenzaron a tranquilizarme hasta que en un momento de esos sentí un amor, una paz indescriptibles. Ya no pude volver más a la Chincana por órdenes de ellos. Sin embargo, yo siempre que voy al lago, voy por la localidad para ver si la comunidad no está creciendo y pueda afectar en el futuro esta entrada. Estoy muy tranquilo porque a salvo está la Chincana del Titicaca. La Chincana, o estas chincanas, unen varias ciudades, como había dicho anteriormente, intraterrenas. Aún no estamos preparados. Pronto llegará el momento en que podamos visitarlas. Y quiero dar un mensaje muy importante a los televidentes, de que tenemos uno de los lagos más lindos del mundo, cuna de muchas culturas, como la Chiripa, el Gran Tiwanaku, el Imperio Incaico, y está para desaparecer. Nuestras montañas están dejando de tener los glaciares que alimentan con sus ríos el nivel de nuestro lago. De nosotros depende cuidarlo, que ya no tiren cuestiones malas sobre nuestro lago. Cuidémoslo. Con eso termino esta entrevista y muchísimas gracias. Bueno, en realidad este video lo pusimos en un canal de televisión católico. Una vez que se pasó esto, prohibieron que se vuelva a pasar, ¿no? Yo respeto las opiniones, pero eso es lo que tenemos, es lo que somos. Ahora voy a hablar algo pero muy importante sobre la cultura sumeria en Sudamérica. Actualmente en la ciudad de La Paz, en uno de sus museos, existe lo que le llamamos, o lo que le han llamado la fuente magna encontradas en las orillas del lago Titicaca en los años 60. Este fue el campesino que lo encontró cerca del lugar donde vivía, y como en aquella época que culturalmente todavía no sabían del valor cultural, él utilizó esa fuente como comidero para sus chanchos, ¿no? Y no se lo culpa, ¿no? Era una cuestión natural, pero después arqueólogos se dieron cuenta de la importancia y se dieron cuenta que no era pues una cuestión, digamos, indirectamente nuestra, y les voy a explicar por qué. Esta es la fuente magna en su parte inferior. Aquí pueden ver escrituras cuneiformes o sumerias. Sumerias, estamos hablando de personas o seres que han venido del Éufrates, del Tigris, de lo que es ahora Irak, Irán, etc. ¿Qué es lo que hacían en la América? Ahorita les voy a mostrar también algo muy importante, ¿no? Aquí es cómo se encuentra en un museo de la ciudad de La Paz. Todo este redondel está por una serpiente con dos cabezas. Hay figuras antropomorfas, zoomorfas, pero lo más importante está acá. Hace un rato les dije que se identificaran con un icono de la cabeza
del puma. Esta cabeza es Tiahuanacota. Entonces, ¿qué es lo que hacían los sumerios en la América? Porque también estuvieron en la cueva de Tayos en el Ecuador, ¿no? Con eso nos damos cuenta que Colón no fue el primero que descubrió lo que es ahora la América. Estuvieron los vikingos, los chinos, y ahora que hay una prueba de que también estaban los sumerios. Han tratado de decir que era falsa. Es una pieza de este tamaño, mide más de 50 centímetros y es extremadamente pesada. Entonces, nosotros continuamos con nuestras investigaciones de qué es lo que ha pasado en el Tiahuanaco. Rápidamente les voy a dar a conocer algo con el que trabajé con Brian Forrester de History Channel y con científicos que vinieron de otras partes. Se trata que esta es una tumba aymara, supuestamente, y no muy lejos se encuentra el lago Titicaca. De esta tumba encontraron el esqueleto de una niña, de acuerdo al médico que vino a investigar con nosotros. Tenía 13 años cuando murió, se le encontró en esta posición dentro de la tumba. Actualmente está en un pequeño museo a orillas del lago Titicaca. Este museo es visitado muchas veces por 2 personas anualmente, por lo que está tan lejos y nadie conoce el lugar. Pero lo interesante es de que cuando murió estaba en gestación y podemos ver acá el niño que llevaba entre su vientre. Lo importante que esta pieza es única en el mundo porque tiene el cráneo alargado hacia arriba. Normalmente en Egipto, en México, en el mismo Tiahuanaco, los cráneos alargados se van un poco hacia atrás, sin embargo, este va hacia arriba. El científico, este médico de los Estados Unidos, fuera del lugar, me dijo: Antonio, este es el esqueleto no de un ser humano, viene de otro planeta. Y yo le dije de inmediato: yo sé de dónde viene. Y cuando le dije, él se asombró. Él está volviendo nuevamente a Bolivia para seguir con esas investigaciones, y en 2 o 3 días estará Maussan, el de los ovnis de México, viniendo a filmar justamente este trabajo. Espero yo estar con él porque quien me lo contactó fue Brian Forrester para que yo le muestre el esqueleto este. Imagínense, cráneos alargados únicos en el mundo. Eso debe también llenarnos de satisfacción porque esa es la ciencia, es lo que estamos buscando. En el pasado hemos tenido seres que han venido de otros lugares, pero también con el pasar del tiempo, a los niños que nacían en el Tiahuanaco, en el mismo imperio incaico y todo, les ponían unas tablillas en el frente del cráneo para que mientras crezcan tengan esta deformidad. Afortunadamente, los niños que crecieron con esta deformidad tuvieron también cuestiones especiales en sus vidas, pero esto ya vino de fuera. Otra, que hace un par de años me invitaron a un pequeño pueblo, muy cerca del lago también, donde un señor que tiene su casa grande dentro del pueblo se hizo un pequeño museo. Él encontró a orillas de un río un corazón de gigante humano, ¿no? Yo lo he medido, mide 17 centímetros por 12 centímetros y medio. Cuando publiqué esto, mucha gente me decía, bueno, podía ser de un dinosaurio o cualquier otra cosa. Sin embargo, la noche en que pasé en la casa de este amigo, se hizo presente el gigante. Y mi preocupación era de que no lo despierte al amigo quien dormía muy cerca en la misma habitación. Y este me dijo: no te preocupes que lo tenemos totalmente dormido, ¿no? Me dio muchas claves que poco a poco también les daré a conocer. Pero al día siguiente el amigo con el que estuvimos en la habitación me dice: Antonio, muy cerca de tus pies había un bulto. Entonces lo único que yo dije, bueno, pues,
que habrás visto, no le iba a decir que estaba ahí el gigante. Entonces, definitivamente es el corazón de un gigante donde podemos ver inclusive sus arterias y todo. Mi misión ahora para el próximo año, porque este año ya lo tengo totalmente definido, es ir a buscar los demás restos de este gigante, ¿no? Y quiero encontrarlos, créanme. Estamos hablando de miles de años. La petrificación es de miles de años. Ojalá así sea. Mucha gente también se ha preguntado qué es lo que comían los tiahuanacotas, de qué se alimentaban y cuál era el sistema precolombino de cultivos. En el Perú y en Bolivia existen grandes extensiones de cultivos precolombinos denominados camellones, secacollos o aruarus, sistemas que nos muestran evidencias de las culturas tiwanaco y collaymada. Desarrollaron su agricultura con sistemas muy adelantados en el altiplano, en la Amazonía y posiblemente en el Salar. Para este trabajo fui invitado por el proyecto Huila-Jauira, que quiere decir Río Rojo, donde estaba el conocido arqueólogo Alan Colata de la Universidad de Chicago. Con este arqueólogo más el otro arqueólogo boliviano, comenzamos a reactivar el sistema de los sucacollos. Todos saben que el lago Titicaca pertenece en parte al Perú y en parte a Bolivia, ¿no? En la parte oscura se ve donde actualmente ya se está utilizando este sistema de cultivos que podrían alimentar al mundo. Y les voy a explicar por qué. Esta es la forma en que son construidos en las alturas del altiplano boliviano, en las orillas del lago Titicaca, camellones por la forma. La parte importante es que son canales de agua, y ellos han tenido que crear cada camellón con tierra natural, base de piedra, tierra arenosa, piedra orgánica, grava, arcilla. Y esta parte superior es donde están los cultivos, sobre todo de la papa. Nosotros somos Perú y Bolivia es donde ha aparecido la papa, ¿no? Y se ha extendido por todo el mundo. Inclusive, aquí ya les voy a mostrar, estos son activos el sistema de camellones. Aquí podemos ver quinoa, papa y enseguida les voy a mostrar dónde más. Los camellones siguen, esta es la forma de su cultivo. Muchas veces utilizan las barcas de totora para meter esas barcazas y tomar la producción de los cultivos. Pero para que se haga realidad estos cultivos no pueden hacer de persona a persona, tiene que ser comunitario. Y esa es la forma en la que están trabajando actualmente. Yo me acuerdo que cuando trabajamos en este proyecto sembramos las pequeñas papitas, pequeñas, y el día de la cosecha no podía imaginarme. Eran como pelotas de grandes. Mi madre vivía en aquella época y le llevé y le dije, madre, mira lo que producen los sucacollos. Y ella quedó asombrada y me dijo, ¿y ahora qué hacemos con las papas? Le dijo, pues hay que cocinarlas y por supuesto que eran buenísimas, muy ricas, ¿no? Eso es lo que tenemos. Métanse en la cabeza, tenemos cochas muy, muy importantes en los Andes y en toda la región. Y supuestamente han utilizado solamente estas herramientas. Yo creo que ha habido algo más, ¿no? Es lo que se ha encontrado con la investigación. Además de que están a orillas del lago Titicaca, este mismo sistema de camellones se lo ha encontrado en la Amazonía boliviana, pero en extensiones gigantescas. Se sabe de que hay 27.000 centros culturales detectados por el satélite en esta parte. Y no sabemos cómo han desaparecido, porque son los departamentos menos poblados actualmente en Bolivia. Pero imagínense, estos camellones están por kilómetros y kilómetros cuadrados en todo lado. Además que se tienen caminos de cientos de kilómetros que han construido nuestros antepasados, ¿no?
como también de lagunas artificiales. Tenemos lagunas cuadradas, rectangulares, redondas, que han sabido utilizar en el pasado. Ahora vamos a entrar a algo muy importante, porque se trata de los constructores de balsas que son de la parte boliviana de una pequeña isla en el lago Titicaca. Aquí estoy con uno de los que construyó junto a Thor Heyerdahl, el antropólogo noruego, las grandes barcazas que están cruzando hasta el día de hoy varios océanos. Les dejo con este pequeño. Soy Antonio Portugal Albizuri. Hoy nos ocupa un tema importante y enigmático sobre los grandes constructores de balsas de Totora en el lago Titicaca, ubicado en el territorio boliviano. Las culturas andinas del pasado construyeron grandes ciudades, extensos caminos, como así, con esta tecnología, desarrollaron la construcción de grandes embarcaciones que están surcando y que han surcado los océanos del mundo. Uno de los más notables constructores hoy en día es Demetrio Limachi, aymara de origen y especializado constructor de balsas fabricadas con totora, que es un material nativo de las riberas del lago Titicaca. En su trayectoria como constructor, Demetrio ha conseguido que sus balsas surquen los océanos del mundo. Para nosotros es un orgullo, siendo bolivianos, siendo sudamericanos, latinos y del mundo, conocerte, felicitarte por tantos trabajos que has realizado, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Wow. Aquí con todo orgullo podemos ver tus barcos que has construido, más lo que han significado. Tú has viajado por gran parte de nuestro planeta, dando a conocer la cultura aymara, que es tan poderosa. Nos sentimos orgullosos de conocerte y Bolivia se tiene que sentir orgulloso de ti. Nosotros que año 1970 que hemos viajado a construir, pero el primer viaje del Contique había hecho los africanos, el Contique había viajado Perú, Callao, llegaron hasta Taitete, la Polinesia, de la madera balsa que existe aquí, llegó a Contique, llegó del Polinesia. De Polinesia, ¿no? Segundo que ha hecho los africanos del lago Chad, el Ra-1. Este Ra-1 la había fracasado, la había partido donde Sapia y Marruecos llegaron a Islas Barbadas. Pero no ha abastecido esto porque tiene nodos, por un nodo que tiene, la había desatado todos los nodos en medio océano. En el medio de los viajes. Por eso había venido el señor Thor Heyerdahl aquí a Bolivia y nosotros vivíamos al frente de Isla de Churiquí. Ahí estábamos, son los 60 jóvenes. Yo tenía 25 años de edad que teníamos. Después de ahí hemos hecho la expedición de Ra-2. Al igual que Demetrio Limachi, otro de los grandes constructores aymaras fue Paulino Esteban, ya fallecido, maestro en la construcción de las balsas de Totora en los años 50, quien trabajó junto al antropólogo noruego Heyerdahl, autor de la hipótesis de los viajes desde Sudamérica hacia Asia y otros continentes, quien tuvo la visión de contactarse con los constructores aymaras del lago Titicaca. Hoy en día siguen sus pasos varias familias aymaras como los Katari, quienes transmiten las técnicas en la construcción de estas balsas que surcan los océanos del mundo. El principal objetivo de estas travesías en estas naves
es hacer conocer la gran habilidad y técnica milenaria utilizadas en la construcción, como también la difusión de la cultura de los pueblos precolombinos que habitaron desde tiempos remotos los territorios del hoy denominado continente americano. Todas estas experiencias descritas nos hacen deducir que antiguamente las conexiones del mundo andino han podido ser con culturas de otro lado del océano, como la cultura de la Polinesia, la egipcia, sumeria y otras culturas del mundo antiguo. Tenemos que honrar a estos constructores navegantes por haber aportado a muchos pueblos del mundo con sus técnicas, no solo en la construcción de naves, sino con su aporte cultural y conocimientos heredados de sus ancestros hace miles de años atrás. Bueno, con esto quería darles a conocer que sí ha habido una interconexión entre continentes, y estos constructores aymaras han sido parte de toda esta tecnología. Inclusive en Egipto, en una de las tumbas de los faraones, han encontrado hojas de coca, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, pues que navegaban por todo lado. Yo me siento orgulloso de estos aymaras, quienes han trabajado intensamente, ¿no? Y actualmente viven tal como en cientos de años atrás. No en pobreza, porque Bolivia ya no es un país pobre, es un país rico tanto en lo espiritual como en la parte económica. Entonces, estamos marchando hacia adelante y eso tiene que llenarnos de satisfacción. Ahora voy a entrar a hablar sobre Tunupa, el gigante andino. Es uno de los libros que también lo tengo acá para la venta. Y es importante informar de que yo estoy en misión desde que estuve en gestación. Mi madre era una iniciada. Entonces, yo estoy con misiones desde antes de nacer. Mucha gente me dice, oye, pero qué feliz de que tú seas parte de las misiones y todo esto. Y no es así. Yo me alegro que sea parte de aquello, pero también es una responsabilidad. Y dentro de estas responsabilidades, en una oportunidad, se presentaron los seres de luz. Quiero informarles nuevamente que cuando estos seres vienen a recogerme, siento un aroma, pero muy, muy rico, que entra por mis fosas nasales, y mi cuerpo comienza a paralizarse. Ese momento me doy cuenta de que ya están cerca y se aparecen. Y ahí es cuando recibo las misiones que tengo que cumplir. En este caso me dicen que tenía que ir al pueblo de Sabaya, donde me encontraría con el gigante Pacari, gigante aymara. Entonces yo trato de cumplir a cabalidad lo que ellos me ordenan y luego con mucho sentimiento. Bueno, la misión era de que yo tenía que viajar, como les dije, al pueblo de Sabaya, y muy cerca de Sabaya, por acá, se encuentra el tatavolcán Sabaya. Debajo del volcán, bueno, antes quiero decir de que por medio de Pasaculle, una aymara que volvió a la vida después de miles de años, me informó que tenía que ir donde Liatiri. Liatiri es el chamán en Bolivia, quien me tendría que dar instrucciones. Cuando llegué a la pequeña casa de este chamán aymara, me dijo, Antonio, no te asustes, me voy a transformar en gigante. Y en el plano físico se transformó en un gigante, pero se transformó inclusive con su ropa. Y ahí es cuando comenzó a explicarme, por ejemplo, fuera de las demás cosas, de cómo había sido construido el Tiwanaku. En realidad, él se tecnificó en el continente de la Lemuria, en Garelos, su capital, para hacer grandes construcciones. Entonces, cuando estuve con él, y si ustedes pueden ver en el dibujo, además que chocaba con estas pequeñas habitaciones que tienen en el altiplano, ¿no?
Entonces me explicó que él había sido parte de la construcción del Tiahuanaco, que lo habían entrenado a hacer construcciones allá en el pasado. Me dice, por ejemplo, la pirámide de Acapana, que hemos hablado anteriormente, tenía en la parte superior una especie de batería, que estas baterías se comunicaban con las demás pirámides del mundo, en Egipto, en México, en la China, etcétera, etcétera. Pero no solamente con ellos, sino que se comunicaban entre pueblos y con el Huara, Jauira, que del aymara al español quiere decir el río de estrellas. Entonces siempre hemos estado conectados no solamente a nivel planetario, sino en el cosmos. Y eso es importante también. Acá se lo ve al chamán cuando vuelve a su estatura normal. No crean que no me asusté en el momento de que hizo ese cambio. Pero ya me habían sucedido tantas cosas que era una más. No nos olvidemos que somos humanos, somos de carne y hueso, y muchas veces el susto hace de que se nos paren los pelos. Esa es una verdad también. Entonces, una vez que volví a su tamaño normal, este chamán me dice, tenemos que visitar la ciudad intraterrena de Savaya, pero en el plano astral. Debajo de estas torres funerarias, que son torres funerarias de los aymaras después de la destrucción del Tiahuanaco, ingresamos en el plano astral nuevamente a la ciudad intraterrena. Aquí podemos ver las edificaciones que les había mostrado antes. Es un centro de mucho movimiento de naves extraterrestres, como hay un portal dimensional, el cual lo puede llevar al presente, al futuro o al pasado. Debajo hay todas esas escalinatas, como también naves que se desmaterializan antes de llegar y se materializan dentro, ¿no? Ese es otro tema que nos tomaría mucho tiempo que les explique. Pero dentro de esto viven los gigantes, los cíclopes, los hombres pequeños que fueron fundamentales en las guerras que tuvieron en el pasado entre otros planetas que se quisieron adueñar de nuestro planeta, el planeta más bello del sistema solar, el planeta azul, ¿no? Entonces vinieron las grandes peleas y es así como se forman las chincanas o túneles y ciudades intraterrenas. Los grandes peleadores justamente fueron los hombres pequeños, porque tenían mucho más facilidad que los gigantes para transportarse dentro de aquellos túneles. Acá estamos con un cíclope. Aparecieron también en esa época los reptilianos, que actualmente ustedes y muchos de ustedes deben saber que están dominando nomás nuestro planeta. Y es un tema que tiene que preocuparnos. Ellos ganaron las guerras contra los reptilianos en aquella época y dentro de la ciudad tienen un lugar donde están como, no petrificados, como congelados de su lucha de los reptilianos. Quiero decirles que a donde quiera que yo voy, tengo dos seres que me guían en la vida. En este dibujo se puede ver estos dos seres, quienes en este momento también me están guiando. No ustedes, o algunos de ustedes los podrán ver, ¿no? Ellos son los que me levantan, los que me van guiando en la vida. Y yo les quedo muy agradecidos porque no sería fácil para mí entrar en estas conversaciones y en muchas cosas si no estuviesen ellos detrás de mí. Y por último voy a entrar a hablar al viaje al volcán Tunupa. Es un encuentro que tuve con los seres de luz. Se trata de que también en la ciudad de La Paz me dieron la orden de que tenía que llegar al volcán Tunupa, a la parte más alta. Quiero adelantarles que muchos turistas llegan hasta estas alturas, pero en las condiciones que yo estuve no es así.
Entonces la misión era que yo tenía que ir al volcán Tunumpa, que es este. Mi viaje comenzó en la ciudad de La Paz, abordé un micro, un pequeño transporte público, y que mientras viajaba a la ciudad de Oruro, otro departamento, en el viaje chocamos con una movilidad que estaba delante de nosotros. La butaca que estaba delante de mí, mi cuerpo se golpeó contra la butaca y me lastimó la rodilla. En ese momento yo no sentía nada, pero poco a poco el dolor fue creciendo, ¿no? Quiero informar también que el Salar de Uyuni es la reserva más grande de litio que tiene el planeta Tierra. Todo es construido actualmente, las computadoras, las baterías, con litio. Y nuestro temor es de que se apoderen de este litio en otro nivel, ¿no? Sin embargo, ya estamos comenzando a producir baterías y un montón de cuestiones, porque es el mineral del futuro. Así es como el petróleo lo tienen los árabes, en un futuro Bolivia tendrá el litio para lo que se está viniendo. Bueno, para ello estaba viajando, como les decía, a Oruro. Tuvimos el accidente, pude llegar hasta la ciudad de Oruro y en la tarde abordé el tren que me llevaría a Uyuni. Mientras viajaba, yo estaba cerca de la ventanilla y podía ver la magnificencia y lo bello que es toda esta zona que se llama el territorio de los Carangas. A mi lado, bueno, el vagón estaba lleno de turistas y a mi lado estaba sentada una francesa de nombre Nicole. Ella se dio cuenta del dolor que yo soportaba y me dice: soy francesa y vengo de Besançon, es una ciudad al norte de Francia, y me dice: yo soy la oveja negra de la familia de millonarios, porque ella se dedicó a curar a las personas, a salirse de los esquemas, y ella me ayudó en parte a que se reponga momentáneamente mi rodilla. Hasta que llegamos en la noche, estoy resumiendo todo esto. Llegamos a Uyuni, nos dimos un abrazo de despedida y ella me dijo: Antonio, nos encontraremos nuevamente. Yo estaba seguro que eso iba a pasar. Tomé al día siguiente, me alojé en una pequeña habitación y tomé un bus lleno de turistas italianos. Afortunadamente había un asiento más para mí y viajamos a Coquesa, que es un pueblito que está en esta altura del volcán, en las faldas, y viajamos por medio del mismo salar. Yo les aconsejo a muchos de ustedes, es una de las otras maravillas que tiene Sudamérica. Es un lugar realmente energético y por algo que las baterías están saliendo de ahí, ¿no? Es muy bello. Entonces el viaje se lo hizo por medio del salar hasta llegar aquí al volcán. Cuando llegamos allá, les dije al chofer de que yo no volvería con ellos, que tenía una misión que cumplir, y me dejaron ir bajo mi responsabilidad. Caminé todo el día por las faldas hasta que encontré al atardecer un lugar donde podía cobijarme. Era una casa antigua de un campesino abandonada. Pasé la noche allá con el dolor todavía de mi rodilla y al día siguiente apareció otro chamán quien me dijo directamente: Antonio, ¿estás listo para tu misión? Y yo le digo: ¿y de cómo sabes que yo tengo una misión? Me dice: vengo de miles de años, me mandan los maestros mayores a ayudarte. Es así que este chamán buscó algunas hierbas del lugar, más las hojas de coca, y se hizo un atado que me puso en la rodilla. Me dijo: esto te va a ayudar a subir. Antes de salir y comenzar mi caminata hacia arriba, me dijo que tenga mucha fe, que yo iba a llegar, pese a que estaba totalmente herido. Y es así que comencé a caminar hacia la cumbre del volcán, que está a 5.200 metros de altura. Había momentos que mi pierna no resistía, yo caía y tenía que volver a subir. Lo que me animó es de que habían varios animalitos del lugar, pero lo que más me levantó fue de que en ese momento pasaron flamingos
de color rosada por encima de mi cabeza. Y como si me dijesen, Antonio, cumple tu misión. Es así que yo llegué al atardecer a la parte más alta del cráter. En realidad, no en la parte más alta, yo estuve a esta altura, subí hasta la parte más alta y de inmediato se cerró el cielo. Estaba azul y de pronto aparecieron nubes que comenzaron a emitir rayos, los mismos que me rozaban. Entonces yo le dije, maestro Tunupa, que es una de las deidades y que lleva el nombre del lugar, termíname por matar, ya no aguanto tanto sufrimiento. En eso pasó otro rayo, no directamente, me tocó, yo sentí la electricidad y por el efecto de aquello seguramente me desmayé y caí al otro lado del cráter. Cuando desperté estaba nevando intensamente. Encima de mi cuerpo ya tenía como 5 centímetros de nieve, pero me había roto en la caída el brazo, me había abierto la cabeza de lado a lado, yo sangraba y esa sangre venía a mis ojos y no podía ver. Yo sabía que nada me podría salvar en ese momento. Yo he sido andinista, he sido del Club Andino Boliviano, he sido esquiador como andinista, pero en ese momento hay cuestiones que no te pueden salvar. Entonces cerré los ojos, no esperando la muerte, porque lo último que uno tiene que perder es sentirse derrotado. Y yo no estaba derrotado. Al cerrar los ojos, al poco rato sentí el zumbido como de abejas gigantes por mis oídos. Eso hizo que abriese nuevamente y vi una nave triangular que revoloteaba encima de mí. Yo comencé a mover mis brazos porque posiblemente era lo único que me podía salvar de una muerte segura. Y de esta nave salió una luz. Bueno, salió una luz que calentó mi cuerpo momentáneamente. Comenzó a derretir la nieve que tenía y al poco rato se fue acercando esta nave que yo creí que me iba a aplastar. Yo gritaba de terror de que no me mate al aplastarme. Seguramente me desmayé y al poco rato nuevamente lo vi moviéndose y con ese mismo ruido por encima de donde estaba mi cuerpo. Y era muy tarde y comencé a gritar por ayuda, sabiendo de que nadie me iba a ayudar de todas maneras. Y en eso vi aparecer una pequeña luz que se fue agrandando y era justamente esta mujer que tiene el cráneo alargado también. Se hincó y me dijo, no temas que somos tus amigos, estamos aquí para ayudarte. Lo único que dije ese momento en mi desesperación era gracias. Hizo una especie de silbido a la nave, ¿no? Como... Y en eso salió nuevamente ese haz de luz y esta mujer y yo estábamos flotando en el aire. No recuerdo cómo ingresamos a la pequeña nave. La pequeña nave no medía más de 10 o 15 metros, era pequeñísima. Sin embargo, ya estaba a salvo, dentro, con el dolor en mi rodilla. Pese que a esta mujer, se puede decir así, me hizo unos pases con sus brazos que alivió mi dolor. Al poco rato, esta pequeña nave tenía un pequeño domo en la parte superior, donde podía ver las estrellas. Y me concentré en una de ellas que se fue agrandando y agrandando, y fue la nave madre de estas, la nave nodriza, a la cual también no me acuerdo cómo ingresé. Estaba tirado en el suelo, gritando de dolor, porque realmente pues estaba con el brazo roto, una rodilla mal y mi cabeza rota, ¿no? Tanto grité que al poco rato aparecieron 2 seres, que los puedo nombrar médicos, que igual tenían los cráneos alargados y con sus brazos hacia adelante me levitaron hasta una camilla transparente. En esa camilla me desvistieron, me dejaron totalmente desnudo, pero sí notaron algo diferente. Era el amarro que me hizo el chamán en la rodilla para que mejorase.
Al soltar eso salió un olor, pero tremendo también, ¿no? Que lo pusieron en una cuestión. Entonces comenzaron no a jugar con mi cuerpo, sino a ayudarme, ¿no? Hubo un momento que me pusieron una cuestión para que no mueva uno de mis ojos y me sacaron el vidrio natural del ojo. Yo quedé ciego y comencé a desesperarme que posiblemente nunca más podría ver con ese ojo. Al poco rato me lo volvieron a colocar y no sentí que estuviese mejor o peor, pero sí me habían devuelto echándome un líquido de color lila, que posiblemente era el que soldaba, no la retina, sino el vidrio natural en mi ojo. Después me llevaron a otra sala donde salieron unas especies de instrumentos, de donde salieron una especie de haz de luz directamente a mi pierna, que estaba tan mal, a mi brazo y a mi cabeza. Yo no tengo ni siquiera la cicatriz de lo que me había pasado. Sí tengo las rayas por lo viejo que estoy, pero ese es el asunto, ¿no? Entonces me ayudaron, me curaron, ya podía moverme tranquilo, y en eso apareció la mujer que me había salvado. Y le dije, ¿cómo te llamas? Y ella me dice, acá no utilizamos nombres, pero el momento que te sacamos el vidrio del ojo es donde colocamos los códigos que tenemos nosotros. Somos de Sirio, de la estrella de Sirio. Entonces yo todavía estaba en shock, no entendía mucho de lo que me hablaban, y me dijo, mi misión es hacerte conocer partes de la nave. En eso me llevó a una especie de ascensor transparente donde no existen botones, ¿no? Automáticamente, mentalmente llegamos a la parte más alta, donde también existe un domo gigante donde viajamos entre las estrellas. Y me dice, tú eres afortunado porque no hay otra persona en el mundo que hubiera hecho lo que estamos haciendo. Entonces yo lo tomé como una cuestión natural, ¿no? Natural. Y poco a poco me llevó donde están los tripulantes, las personas que trabajan. Y por último, me llevó a un lugar donde me dijo, es el momento que tienes que conocer a los maestros mayores de la nave. Yo humildemente le dije, si soy un simple humano, no tengo esa potestad de conocer. Y ella me dijo, tú tienes que estar con ellos. Y en eso se abrió una pared donde habían 3 seres, ¿no? El ser del centro se paró mientras yo estaba ahí, comenzó a caminar, bajó algunas escalinatas y se acercó. La forma de que yo saludo normalmente es con un abrazo más que dar la mano. Y quise hacer lo mismo. Y el hombre mentalmente, porque ya estábamos conectados por los códigos que me habían puesto, me dice, no te acerques a mi cuerpo. Estoy irradiando energías que podrían dañar tu cuerpo físico y tu cuerpo astral. Y me comenzó a dar mucha información de la que yo tengo que todavía cumplir. Era tan bello que lo único que yo hacía era llorar y llorar al verme al frente de un ser tan grandioso, ¿no? Entonces, una vez que se terminó, me dijo, Satoxia, la mujer te dirá qué es lo que vas a hacer. Ha llegado el momento que retornes a tu planeta. Es así que se volvió a cerrar aquella pared. Yo me quedé angustiado, ¿no?, por la fuerza que tenía este ser, y Satoxia me dijo, ¿quieres que te llevemos a tu casa, a tu cama, a la ciudad donde vives? Dinos. Yo le dije, no, déjenme en la parte alta del volcán Tunupa, porque siento que tengo más misiones que cumplir. Es así que yo me acuerdo que me metieron nuevamente en la nave triangular, y desperté totalmente desnudo en la parte más alta, en el amanecer. 5200, el frío es intenso. Y no podía mover nada de mi cuerpo durante 2 horas aproximadamente.
Y dentro de mí decía, me han salvado la vida para dejarme morir acá, ¿no? Pero poco a poco sentí energías en la punta de mis dedos, los cuales fueron aumentando hasta el momento que pude pararme. Afortunadamente mi mochila y mi ropa no estaban lejos de donde estuve. Pude vestirme, levantarme, mirar la grandiosidad del salar y los volcanes. Y en ese momento dije, yo pertenezco a este planeta y tengo qué misiones que cumplir. Antes de terminar, permítanme mostrarles el resumen de los libros que los tengo aquí afuera. El primer libro que he escrito se llama La Chincana del Titicaca. Chincana, ya saben que es túneles, los túneles secretos del lago Sagrado. Mi segundo libro es Ciudades secretas en los Andes, los mensajes de los seres de luz. El tercero es En contacto con los maestros mayores. Se trata de que los contactos se me hace un personaje que es de los Andes. Los llamamos los Soctallos. Socta en aymara quiere decir 6. Son los que tienen 6 dedos en cada mano y en cada pie. Y son tocados por el rayo y son los verdaderos chamanes, ¿no? Son feos con ganas. Cuando lo lean se van a dar cuenta de que y tienen una jova además. Él fue quien me contactó con los demás maestros de los Andes. Del Tíbet a los Andes, permítanme informarles también que en la parte boliviana, muy cerca de la frontera con el Perú, hay la cordillera de Apolobamba, que es parte de la cordillera real. Allá viven desde hace muchos años atrás, después que la China tomó el Tíbet, muchos de ellos escaparon, inclusive el Dalai Lama, y muchos se vinieron a Sudamérica. Están en Colombia, en Ecuador, en el Perú y en Bolivia, pero donde más concentrados están es en la cordillera de Apolobamba, y donde yo tuve también misiones que cumplir con ellos. Pacari es de lo que hablamos, del gigante andino. Y por último, los misterios del volcán Tunupa, que es de lo que acabo de explicarles en la misión que cumplí en este volcán y fuera del planeta. Hermanas, hermanos, no saben cuánto les agradezco de que me hubieran escuchado. Deseo para ustedes, para sus familias, para nuestro planeta y el universo, todo lo mejor. Muchísimas gracias. Con esto